Hoy tenemos invitados de lujo, hoy tenemos muchos temas de qué hablar, pero primero vamos a presentar a nuestros panelistas. Se encuentran hoy David Melo, buenas tardes a todos. Miguel Ángel Mendieta. José Restrepo, buenas tardes. El joven Javier Ortega. el más joven de todos nosotros aquí. Guillermo de Saimalo. Cristina García Miró. Ricardo Méstica. Su amigo Oscar Coronado. Félix Mulanier. Y su amigo siempre Carlos Ábrego. Hoy, bueno, nuestros invitados se presentaron antes de que los presentaran. Entonces, los invitados, hoy nuestros invitados son el dirigente, miembro del Partido Revolucionario Democrático Guillermo de Saimalo y el honorable diputado Javier Ortega, mejor conocido como Patacón por todo el mundo. Pero para entrar, hay un tema que quisiéramos empezar con ambos, ya que ambos están aquí, ambos son residentes de la ciudad de Panamá, que es el tema de la planificación urbanística. ¿Por qué quiero empezar por el tema de la planificación urbanística? Porque el honorable, en estos días se ha visto una campaña de cierto grado de pareciera desinformación sobre el tema de los rabalúos. Y nosotros tenemos entendido que usted el viernes también va a tener una actividad en el circuito, en el 88, para aclarar ese tema. Exclusivamente para la gente de los shows. Por eso quisiéramos empezar con ese tema, si no les molesta, para conversar. Para nada. Yo, es más, vine preparado porque para eso vine. Cuando me dijo Quijaita que podía venir acá, no sé con qué permiso lo hizo, pero yo estoy aquí. Usted es amigo de la casa. Me imagino. No, mira, yo lo primero que quiero que la población sepa, este servidor, Javier Orlando Ortega Sánchez, diputado del circuito 88, jamás ha presentado una ley en la asamblea, ni para aumentar, ni para bajar, ni para mantener, ni nada que tenga que ver con temas de avalúo en este país. Yo creo que eso es lo más importante que yo debo de decir. Yo he escuchado cualquier cantidad de barbaridades, cualquier cantidad de acusaciones a la cual no voy a responder porque mi conciencia está tranquila. Y yo, inclusive, pedí a la asamblea que me diera la certificación de cuántas leyes yo he presentado. Te lo paso ahí, Samuel, para que vean cuántas leyes yo he presentado en 2 años y tanto que tengo ese diputado, 1 año y medio, que son 44 proyectos de ley, de los cuales unos son míos directos, otros son en compañía de compañeros. La mayoría son en compañía de compañeros y algunas que son individuales, entregadas por mí mismo, alrededor de unas 15 que son mías de todo ese paquete. Pero ninguna de las que ustedes puedan observar, y aquí está la documentación, tiene que ver con temas de avalúo o reavalúo de vivienda. Ninguno. Eso es lo primero que yo quiero que quede claro ante la opinión. Y lo que creo, compañero, es que aquí hay una campaña financiada, mira que uso la palabra financiada, por sectores que buscan cómo vender sus casas. Por sectores que quieren vender sus casas, pero no las casas que compramos nosotros, sino las casas que compran la gente pudiente, que por toda razón no va a comprar igual la casa que yo tengo, no lo va a comprar Saimalo en Riobao, porque él va a vivir en otro lado. ¿No? Un señor que tiene negocio, empresa, que quiere vivir bien y él puede pagar casa de 200, 300, 400, 500 mil, lo que sea. Ese es su derecho. Pero lo que somos el pueblo, tenemos que comprar casas de 300, de 30 mil, de 40 mil, de 50 mil, de 60 mil, por ahí. Menos de 100 mil porque no nos alcanza el dinero para comprarnos nada. Entonces, estos sectores lo que pretenden es vender casas, pero no las casas del pueblo. Vender casas de alto nivel, y para eso han montado esta campaña para bajar supuestamente los impuestos de bien inmueble, que supuestamente eso va a ayudar a los de la clase popular. Eso no es cierto. Ahora, tiene su derecho a hacer eso, porque eso no tiene nada de malo. Todo el que está en negocio quiere vender su negocio en que esté. Entonces, lo que no es justo es que pretendan embarrar el nombre de uno diciendo cosas que no son ciertas,
con insultos, con epítetos, con diatribas que no valen la pena y sobre todo más triste cuando son miembros del mismo partido político, cuando ya hemos cambiado supuestamente muchas cosas a partir de octubre en el PRM. Entonces, para mí sí es importante hacer esa aclaración y puedo también explicar de qué se trató la ley de descentralización y para qué fue, que no tiene que ver nada con aumentos o bajas o lo que sea del tema específico de reavalúo. Lo único que se utiliza del impuesto de bien inmueble que se le paga al gobierno central y que el gobierno se quitó o se despojó de sus ingresos y se lo pasó a los alcaldes y representantes, es lo que cobraron de eso. Lo que cobraron ellos en el 2015, que fue 151 millones de dólares que se le han entregado a los municipios, a los 77 municipios de país y a los 648 representantes de todo Panamá. Muy importante el tema que menciona y bueno, de hecho, esa aclaración por parte del honorable diputado. Quisiéramos también en ese mismo renglón que usted mencionaba al final, entrar en un tema que sin duda alguna hoy por hoy está en la palestra pública y que tiene que ver con un tema muy sensitivo. Según estimaciones de la Oficina para el Delito de la Organización de las Naciones Unidas, la corrupción le cuesta a Panamá 700 millones de dólares al año. 700 millones de dólares al año. Hagamos el cálculo matemático, estamos hablando de que son 3.500 millones cada 5 años. El Panal de Panamá, en los últimos años, después de la reversión, le ha dado al fisco panameño 1.000 millones de dólares. Pero, en el caso... Porque es un tema que creo que hay que debatir. No, está bien el tema, pero la idea es mantener entonces el tema en el contexto en el cual se crea toda esta suspicacia que tiene que ver íntimamente con el tema de la corrupción. Entonces, en este momento, hablar de este tema, ayer hubo una marcha muy interesante. Preguntarle, estimado licenciado Guillermo, ¿qué opinión le merece a usted este punto en concreto? ¿Qué opinión tiene usted al respecto? Dos cosas importantes. Uno, para lo que está diciendo el honorable diputado, nosotros tenemos que tecnificar la gestión urbana y de alguna manera humanizar un poco más la ciudad de Panamá. Y todos los temas que hablamos de lo que son las revalorizaciones y lo que son las normativas de las áreas, al final del día tienen que obedecer a un plan. Y lastimosamente, están improvisando. Seguimos haciendo multifamiliares cuando no solamente no se deben hacer, obviamente no se deben hacer. Nosotros tenemos un viceministro de ordenamiento territorial que debe liderizar un plan. Nosotros tenemos un alcalde, que a la gente le puede gustar o no, pero está enfocado en tratar de generar normativas adecuadas para mejorar la calidad humana del ciudadano y al final del día humanizar un poco cómo nosotros vivimos en esta ciudad. Bueno, ahora mismo, un paréntesis, ahora mismo sobre ese tema se está preparando el plan maestro de ¿cómo la palabra usaste? De ordenamiento territorial. Claro, pero se está preparando en estos momentos. Pero en gran medida es cómo nosotros mejoramos la calidad de vida del panameño. Y todo lo que nosotros hacemos debe venir del panameño hacia adentro. Cómo lo sirvo mejor, cómo le damos una mejor infraestructura, cómo le damos una mejor salud, una mejor seguridad y demás. Y en el tema de corrupción, sin lugar a duda, mano durísima. Y este entretenimiento que nosotros tenemos, si nosotros vamos a jugar con el empleo del panameño porque le quitamos los trabajos a Odebrecht o lo demás, sin lugar a duda, por supuesto que hay que quitarle el contrato. Pero no solamente sí, por supuesto que sí. Y hay filas, y te lo digo con propiedad, hay filas de empresas con capacidad que van a conservar la empleomanía del panameño y además la dignidad de que somos un país que no permite que la cochinada se haga aquí a mano libre. ¿Cómo que nosotros vamos a proteger a Odebrecht porque es que ellos tienen a 8.000 empleados? Hermano, vamos a tener ahora a 12.000 colaboradores panameños en manos de una empresa honorable que le va a servir a el pueblo panameño. Nosotros estamos aquí tratando de tener una discusión de que cómo yo le explico a mis hijos de que yo voy a conservarle un contrato a una empresa que le ha confesado al mundo que ellos son unos cochinos internacionales que saben
cómo regalar plata, que además le regalaron dinero a empresarios panameños o a colaboradores del gobierno panameño, porque la cochinada es tan grande que no solamente los coimean, sino que los sobrecostos son suficientemente grandes para ellos ganarse el doble del dinero. Pero aquí hay un Es que no hay que ni discutirlo, No, es que te vas y te vas No, hoy, y luego vemos qué es lo que dice la ley. Sí, porque aquí también hay un tema interesante que fue que ellos dijeron 59 millones. Entonces el gobierno, el Ministerio Público dice, no, es que Odebrecht va a dar 59 millones, pero ¿dónde quedaron esos 59 millones que salieron? Yo no voy a elucubrar sobre lo que dijo el ministerio, porque uno, no soy abogado y no sé en qué contexto lo dijeron y no sé lo demás. En verdad no quiero ni decir, porque no quiero destruir a personas Con esa o a información, instituciones. Yo en verdad lo que quiero es conservar los mejores intereses de Panamá, pelear por Panamá y sacar a los malos de Panamá. Y si es el Ministerio Público, o es el Ministerio de Gobierno, o es la Asamblea, a mí no me importa. Yo lo que quiero es que los malos se vayan y darle espacio a personas buenas a ayudar a construir Panamá. Pero hablemos de algo concreto. La realidad es que en la lista que presentó el Ministerio Público, misteriosamente solamente aparece la mayoría de la totalidad de un solo partido político. Y no se explica, porque hablemos con transparencia. No importa el partido, si hay un acto corrupto, el corrupto debe ser perseguido, pertenezca al partido, porque acá nos hemos como acostumbrado a la corrupción. Si estamos en el gobierno, la vemos bien porque no existe mi gobierno. Pero si está en el otro, entonces tenemos una lista de 3 gobiernos por la cual pasó el tema de la corrupción de Odebrecht, que sabemos que existió, porque cómo es posible que te hagan todas las licitaciones increíblemente con una precisión casi finita, o sea, al detalle. Y hay como esa, y la gente lo sabe, porque la gente lo percibe y lo entiende. ¿Cómo es posible que solamente se busque siempre la misma Mira, gente? yo ¿Qué te está digo pasando? una de las suertes que tenemos, creo yo, en este caso, es que no depende de nosotros ponerla a la luz pública quién participó y quién no participó. eso es lo primero. Otra cosa es cómo se investiga y si se procesa o no. Pero el panameño castiga al malo y premia al bueno. Y no todo el mundo es malo, y no todos los colaboradores del gobierno son malos, y no todos los legisladores son malos, y no todos los pobres son buenos. Y, ¿sabes? Al final del día es fácil destruir, es difícil construir. Entonces, enfoquémonos en eliminar a los malos, a no gobernar más con odio, enfocar en un futuro que queremos, en un mejor país, en atraer a las mejores empresas, en atraer a la mejor gente, en premiar a los buenos diputados y la gente que en verdad quiere un mejor Panamá. Sí, el tema yo- es yo que... quería- ¿Cómo se construye? quiero terminar. Me gustaría que nos aportara alguna idea de cómo construir eso, que suena tan bonito, pero es tan difícil practicarlo, porque por lo menos ayer vimos un esfuerzo que por lo menos a mí no me parece, el esfuerzo de esa marcha yo no lo comparto, porque son personas que están involucradas de una u otra forma con lo que se cuestiona. Entonces, ¿cómo se construye eso que nos plantea usted, que suena tan bonito? También me gustaría escuchar las palabras del honorable. Es que yo quiero echar un poquito para atrás porque nosotros estamos haciendo lucubraciones, como acaba de decir el compañero San Malo. Es que aquí hay que ver esto desde otra perspectiva. Yo creo mucho en el Ministerio Público, porque yo le tengo que dar el derecho a la duda a la procuradora en el trabajo que está haciendo, para comenzar por ahí. Y algo muy importante Y- que dijo don Guillermo, no podemos destruir las instituciones. Claro, que porque es que si la destruimos ahora, la estamos destruyendo para después también. Es lo Así mismo. es. Mira, es que nosotros creemos, todos los ciudadanos en estos momentos creemos que la investigación que se está haciendo en estos momentos y que trajo como consecuencia que se arrestaran o llamaran a indagatoria a 7 personas, 8 personas, no sé cuántas son, es neta y exclusivamente lo de Odebrecht. ¿Quién dice que es así? No, señor. Es que descubriendo y escuchando información y noticias, es que esa indagatoria tiene que ver porque hay otras informaciones colaterales que están saliendo a la luz pública por la cual están llamando a estos ahora mismo. Y no necesariamente es Odebrecht, solamente. No sé si me entienden lo que quiero decir. O sea, peñicando con Odebrecht descubrimos que Patacón también, que el otro compañero, que no sé qué. O sea, es que esto es más grande de lo que estamos hablando. Una tómbola. Pues. Esto es mucho más grande, mucho más peligroso, mucho más destructible para el país de lo que creemos que está pasando. Para el país no. No, para el país, ¿sabes por qué para el país Para primero? los malos panameños. Claro, a pero- eso pero que para le el país- caiga la teja.
Por ejemplo, a todo lo malo. yo te doy un ejemplo. A ¿Qué mí pasó que le con duela, a quien le los duela, que le los- caiga la teja a todos los malos, a los todos. papeles de Fonseca y Mora, a quién destruyó y a quién le hizo daño? Aún. Al Al país le hizo. panameño. Al panameño, Pongamos porque el una panameño perspectiva. no se armó en valor. Lo que tenemos que hacer es eso. Yo sí creo en la marcha de ayer. Entre comillas, sabiendo quiénes lo hicieron y todo lo demás. No sabemos quién lo No. hicieron. Bueno, ¿Quiénes los que pensamos? salieron y los que convocaron, sabemos porque hemos visto quiénes convocaron en algunos casos. Entonces, ¿el tema dónde está? El tema está en que es necesario permitirle al Ministerio Público que termine y haga las investigaciones y tratar, por lo menos, de confiar en que Diputado, lo que están haciendo es Diputado, correcto. un segundito nada más. ¿Dónde lo resolvemos? ¿Y cómo lo resolvemos? Fácil. Enfocando la mayor cantidad de energía en educar a nuestra gente. ¿En qué? En uno, ¿cuáles son sus derechos? ¿Cuáles son mis derechos? Dos, en aportarle a las instituciones estatales las herramientas para poder investigar. ¿Cuándo? A tiempo y no en destiempo. Es que ahora yo voy a decir que yo voy a otorgarle las herramientas necesarias y los recursos para que puedan investigar a los malos. No. A tiempo. Y si yo me veo con una avalancha de comentarios de gente, de investigaciones, de necesidades que tiene el pueblo panameño de investigar a la gente mala, pues aquí están las herramientas para que vaya e investigue. Porque nuestra democracia está en las bases de un buen sistema judicial y de un buen sistema educativo que sabe cuáles son sus derechos. Y lo demás viene solo. El problema es que no le damos las herramientas a nuestro sistema judicial, entiéndase el Ministerio Público, las Cortes, lo que sea. Tenemos que dar las herramientas y los recursos para que puedan gestionar las propias Bueno, en la investigaciones. Asamblea le hemos aprobado todo lo que nos han pedido. Les recordamos a todos los radioyentes que pueden participar llamándonos al teléfono de cabina al 227-0953 o al 227-5740. El día de hoy tenemos invitados de lujo, al honorable Patacón Ortega, al empresario y miembro del partido Guillermo Sainz Malo. Sí, una cosa que quiero decir es que a veces olvidamos cuál es la función del político y en quién reside la soberanía en un país determinado. Es estrictamente en el ciudadano. Pero No es al revés. Entonces yo veo que aquí, si no se forma lo de la marcha ayer, esa lista probablemente que salió hace pocos días no hubiese salido. No, Es no una creo que realidad. sea. No. Es una realidad. Aquí Sí, ya no estaba pasaba listo. nada. Pero Si esa no lista pasó en Perú, pasó por presiones e investigaciones si no- internacionales, porque Pero Panamá- es que el tema Es que aquí, aquí, porque en aquí nos Panamá hemos sí no se acostumbrado tanto a investiga. la corrupción que si no sale algo aquí, son 700 millones de dólares que se pudieran invertir en educación, en salud. ¿Cómo es posible que a nosotros los ciudadanos no nos digan que no tiene nada? Porque no está Compañero, bien. O sea, compañero. como es plata que no es del político, es sino que es mucho de todos, sino que nace de todo lo que pagamos en impuestos. Entonces ese tema en las declaraciones es de Odebrecht, importante que en lo las veamos. declaraciones de Odebrecht han dicho que ellos, esa flexibilidad en los contratos de llevar alrededor del 20% al 25%. Eso significa que no son 700. Eso significa que son 2 billones de dólares. O sea, que son 2 billones de dólares. Eso es un montón. Además, Lo que le da el canal de nosotros Valls. estamos utilizando a Odebrecht como chivo expiatorio. Claro. Como dice el diputado, hay otros malos. Pero ojo, hay otro montón de buenos. Entonces nosotros no podemos esbozar opiniones negativas sobre la Asamblea Legislativa, sobre diputados corruptos, flexibles, con poca capacidad moral, como todos, porque hay gente buena con el presente. Hay gente mala. A lo que voy igual en los proyectistas, igual en los colaboradores, igual en los buenos y los malos. Es que, Siempre hay buenos y malos. don Guillermo, una pregunta. No es sorpresa para muchos que este gobierno de por sí es bastante lento. Si se le quitan las obras a Odebrecht, las obras insignias de este gobierno separaría, digamos, la línea 2 del metro y nos llegaría como el 2035. por Ese ahí. es un cuento mal echado tantas veces que no lo creemos. Eso no es así. No es así. No, eso no es así. Hay muchísimas empresas profesionales capaces que pueden tomar este contrato y hacerlo igual o mejor. Inclusive, el 100% de los colaboradores de Odebrecht son gente fantástica, que no tienen nada que ver con un dueño corrupto o con un gestor corrupto o con un receptor corrupto. Porque la mayoría, yo asumo que son panameños y lo están gestionando bien.
O sea que Ahora, ese contrato me- lo puede absorber cualquiera en 22 segundos. En mi Es un posición tema de es que termine capacidad la de quien obra. tome la decisión. Yo Y las controlaría obras se van a que hacer. la terminen ellos y No. que se vayan partidos. Esa es mi posición, la mía. Que terminen las obras que están haciendo. No, hombre, Porque de no. todas maneras, No, hombre, no. digo, yo te estoy hablando de mi posición, No, hombre, la mía, no. de Javier, No, que no, no. terminen las obras. No, no, yo te voy a dar chance para que Y te que eches se para atrás, larguen porque del por país. supuesto que no. ¿Cómo tú Que le vas a terminen la decir obra. a un corrupto que tú lo vas a premiar, Es que yo que no honre he un dicho eso. contrato porque, abro comillas, no entiendo cómo es el tema de los contratos? Es que yo no le voy Yo a pagar entendiendo tampoco cómo lo que son los falta. contratos, le quito contrato a los malos y se lo doy a los buenos. No, yo digo, terminen. No. Mira, ¿con cuánto lo votaron en los Estados Unidos? Recientemente. Perdóname, tú ni sabes cómo se llama. Arriba de 300 millones de dólares fueron multados y le dieron, 400 millones. bueno, arriba dije. Pero no, eso premia la corrupción. Pero Por supuesto que sí. Eso es decir que la corrupción está bien. Pero, Otro tema pero importante. en el Cristina, a veces sentido hay que de, hacer las cosas más para fáciles. terminar ¿De la, dónde sale el dinero para pagarle a Odebrecht? para terminar la idea del Tuyo, honorable. Tuyo y mío. O sea, El es así. Ministerio No es dinero Público. de nadie, sino del propio panameño. Pero es que el Nosotros estamos- Ministerio Público y debe mucho dinero, terminar debe iniciar su gestión investigativa y terminarla y dentro del procedimiento determinar que porque también es muy amplio todos los programas que ha tenido Odebrecht ¿Por qué no lo aquí, va a todos terminar? los Mira la diferencia. proyectos. Te digo. El Ministerio Público debe de hacer su papel, debe de jugar su papel, ya si es bueno, malo, regular, como aquí bien hemos expresado, eso es otro tema. Debe de determinar si la empresa es apta para continuar y en qué proyecto, si tiene o no que devolver y cómo terminar y cuándo terminar el el presidente proyecto. Varela dijo, Porque hay que proteger la economía panameña. Eso significa que eso va a seguir y no va a pasar nada. pero Yo no pero entiendo. no es la decisión realidad de de nuestro Varela, país. tiene Yo no que lo ser veo una así. decisión Ojalá del no sea, Ministerio Público pero y él en lo su dijo, él momento va a del órgano proteger la judicial. empleomanía. Es lo que le preocupa, ¿no? Un comentario. A ver, un comentario. Sobran la cantidad de empresas que pueden hacer lo que el diputado quiere. Sobran. Hay empresas que pueden agarrar el contrato y terminarlo y no perdemos ni la obra ni los empleos. O sea, no es que hay una, es que sobran. No podemos, como panameños, si lo queremos hacer respetar, de que nosotros le sigamos dando un contrato a una empresa que le ha dicho al globo terráqueo, estimados terráqueos, yo soy un cochinón y soy un experto recochino y le doy dinero a todo el mundo para ganarme los contratos y en Panamá hice y en Perú hice y en Chile hice y en lo demás. ¿Eso qué es? Y entonces, además, yo como panameño tengo que darle a ellos la capacidad de seguir haciendo esas cochinadas. Y recibir el lucro. No de- solamente del contrato. yo no he dicho no, que por no hay. supuesto que no. A ese tipo tú le quitas el contrato La y tú le decisión- dices a los demás, oye, ¿cómo lo termino? ¿Con FCC? ¿Con Cobra? ¿Con ACH? ¿Con 8.000 empresas que Yo matan por? también Es me que muele en un país también de ese derecho arte la para decisión las mismas debe cosas. de corresponder al No, órgano no, judicial. pero es que El no lo han Ministerio dicho. tiene que hacer su Todavía no lo han papel. dicho. Bueno, Cris, cuando lo digan, yo entretengo esta conversación. El Ministerio Público es el mismo Ministerio Público que... La función Uno a la vez, uno a la vez, uno a la Pero vez. es el mismo Ministerio Público que no investiga. Es el mismo Ministerio Público que, o sea, ¿cómo vamos a esperar a que lo condenen si abiertamente son confesos? Pero también Vos. Tenemos que abrir el José, proceso interno. Deberíamos, yo estoy de acuerdo con el diputado. Yo sí respeto al Ministerio Público. Y lo que tenemos que es solidarizarnos con ellos para dar las herramientas para que puedan seguir investigando. Ey, es fácil destruir, hermano. Todo el mundo se la pasa criticando, todo el mundo se la pasa destruyendo. ¿Y cuánta gente tú ves en la fila construyendo? No hay nadie, papá. Entonces, súmate a lo que estamos construyendo. Súmate a cómo aportamos. Súmate a cómo ayudamos al Ministerio Público. Y cuando la estamos ayudando o los estamos ayudando y nos fallan, nos quejamos. Pero ellos están investigando. Lo que pasa es que las herramientas son limitadas y lo que se los ha venido encima es increíble. Nada más a manera de ejemplo. Martín Torrijos hizo un gobierno increíblemente ejemplar en el tema fiscal. Martín Torrijos agarró un gobierno que debía, yo no me acuerdo la cifra, 9 billones de dólares, le metió el maletín al país y lo dejó debiendo $1 billón más, bajó 7% el desempleo, el país quedó increíblemente armado, hizo una gestión ejemplar. El demente agarró el gobierno y le metió 10 billones de dólares en 5 años, es decir, dobló la deuda de 5 años. Entonces, un tipo que fue diligente
manejó las finanzas bien, lo preparó para que el otro hiciera locura. ¿Qué hay que hacer? Hay que darle las herramientas a nuestras instituciones para que puedan gestionar. Honorable Javier Ortega, el pueblo panameño Y además tiene- dijo que me investiguen a mí también, porque también lo dijo ya. ¿Seguro? el pueblo panameño tiene sed de justicia. Usted como diputado que está alrededor de los colegas que reciben las leyes, que ejecutan las leyes, ¿qué recomendación usted le da al tema de Brecht? Mira, yo concuerdo con el compañero de que aquí tú tienes que dar la oportunidad a los que les corresponde hacer las investigaciones que hagan su trabajo. Si no hacemos eso, no estamos haciendo lo correcto. Y es verdad, o sea, bueno, pues el Ministerio Público no sirve, se vaya a la procuradora. En este periodo, ella tiene para quedarse 10 años, si no me equivoco. Correcto. Entonces, nada más lleva como 2. ¿A quién vas a poner? O sea, hay que dar la oportunidad de Darle que la hagan. confianza que hagan su trabajo. Es lo que tenemos que hacer todos los Y las panameños. herramientas. Pero vemos Pero un aún pueblo, así, vemos un debemos estar pueblo, alerta a todos vemos un y pueblo, estar pendientes de vemos un todo. pueblo que han habido funcionarios del gobierno pasado y solamente han dado 5, 8 meses, 10 meses presos y no ha quedado en nada. Pero que tú O sea, sabes que ahí hay un tema Que importante. cambió el formato de la ley también recuerda eso. El sistema El también. sistema penal acusatorio es diferente al inquisitivo. Yo no se llama así, si no me equivoco. Son 2 temas diferentes. Uno agiliza, ese que agiliza también puede llegar a acuerdos, una serie de cosas para tratar de bajar el nivel de gente en las cárceles en tu país. Pero tú sabes, también está pasando otra cosa, que por ejemplo a inicio de este gobierno empezaron a decir que así metieron a muchos presos y de repente poco a poco los empezaron a sacar, a soltar, porque había falla aquí, porque había falla acá, y ahí, Que son problemas serios y reales. claro, y ahí la gente creo que empezó a perder la fe en el Dice que la sistema. mayoría todos se enfermaron cuando cayeron detenidos. No, Pero- pero también hay presos todavía. Todavía hay presos en Ok, estos momentos de esa gente que metieron. A ver, es como todo, no estamos hablando un poquito de todo, pero ¿cuál es el equipo que está dirigiendo la modernización del Estado? ¿Cuál es el equipo de la Asamblea Legislativa que está entendiendo cómo este mundo cambió y que no podemos vivir en las bases del sistema que se crearon en los 60 y los 70? No hay. No, Sí, pero hay conocimiento. yo he visto los Nosotros trabajos y hemos cambiado, y da pena. Yo lo he visto. Da bastante pena. Hoy en día ¿Y qué? vivimos en un sistema Déjame que va a citarlo. 1000 millas por hora y queremos apostar en alguien que cree en una carreta que va a 2 millas Pero- por hora. pero- Tenemos que pero- montarnos en el pero- sistema pero- que va a 1000 millas por hora. Yo tengo que defender mi trabajo y eso no es cierto. Nosotros hemos aprobado todo lo que nos ha traído el Ministerio Público, la gente de la Corte, todo lo que es legal, para mejorar su proceso, para que hagan su trabajo. Todo se lo hemos aprobado. Diputado, me voy a dormir. ¿Por qué se lo hemos no, Me voy a quedar dormido. ¿Por qué se lo hemos aprobado? Me voy a quedar dormido del Precisamente aburrimiento. No. Es que precisamente lo hemos aprobado para ayudarlo a que hagan su trabajo. Perdóname. Lo otro no nos corresponde a nosotros, el que tiene que haber billete. Y Diputado. el que tiene que haber las instalaciones, la oficina del gobierno central. Nosotros como asamblea hemos hecho nuestro trabajo. Eso Por te puedo traer toda la ley que hemos No, aprobado. si una cosa es lo aprobar, otra cosa Eso es lo que ser nos toca a cons- nosotros. No, a usted les toca no solamente aprobar, sino ser proactivo y traer leyes a este mundo que nos prepara para el futuro. Y lo que pasa es que nos pasamos normando para lo que ya pasó, en vez de estar gestionando para lo que viene. Y yo te lo digo como joven, que nosotros vamos a 1000 millas por hora y nosotros nos aburrimos. ¿Qué más? La próxima vez vamos a llevar macas para sentarnos afuera de la asamblea y para quedarnos dormidos porque los tipos van a 2 millas por hora. Nosotros tenemos que normar para el... No, por supuesto que soy justo. Es más, estamos siendo flexibles con la asamblea. Y no contigo, diputado, pero la realidad es que nosotros estamos normando para lo que ya pasó. Yo acepto que en la asamblea hay malos diputados. No, me Sí. estoy durmiendo. Pero también digo que hay buenos diputados. No, yo no digo que no. Y yo no puedo aceptar que tú digas que en la asamblea no estamos Vamos a hacer algo. durmiendo. Tráete los esfuerzos que ha hecho la asamblea para modernizar el sistema de gestión del país. Y cuando te encuentres que no vas a ver nada, hombre, sí no me hay. no vas a ver nada. Si yo te estoy diciendo que hice la tarea, no vas a ver nada. No hay Me nada. lo hubiera traído hoy para yo saber eso. Me lo hubiera traído hoy si la Lo voy a tenía. hacer explotable. La ley de, pero Te lo voy a sacar para que veas que no hay nada. Ah, La una- ley de es una ley que descentralización es un avanza. buen ejemplo a favor del honorable Gracias, Palacio. gracias. El sistema penal acusatorio Es también otro. es un buen ejemplo. Gracias. Bueno, Entonces no primero se que puede nada, ser injusto. Cristina, gracias. No, pero no te Primero que nada, buenas tardes a todos los ¿Es de la asamblea la ley? programa Panal de Panamá. Bueno, mi nombre es Ed, dándole también saludo a los invitados del día de hoy. Pero yo quería traer algo al tema que creo que va relacionado a la conversación del tema del día. Y yo creo que como jóvenes, y creo que hay
la mayoría somos jóvenes, aunque el honorable de la juventud en crecimiento. Acumulado. Joven. Y es joven todavía. 56, papá. Incluso le faltan 50 más. Por ahí. Entonces, como jóvenes, yo creo que el país, y apelando a ese 1.2 millones de jóvenes que van a votar en el 2019, que en realidad lo que quieren es un país con verdadera rendición de cuentas. Y que bueno, pues el que hace algo malo, que vaya para la cárcel. Totalmente. Y lo que yo creo que una cosa es permitir que el Ministerio Público pueda seguir haciendo las gestiones que tiene que hacer, que yo estoy de acuerdo con ustedes que hay que apoyar al Ministerio Público con esto, pero los resultados que está dando el Ministerio Público hasta el momento no son cónsonos con la rendición de cuentas que el país exige. Entonces, por eso no es responsabilidad de la Asamblea. No lo estoy diciendo que no sea así. Sin embargo, creo que hay que ir haciendo ajustes hacia eso. Mira, Que el país necesita una verdadera rendición de cuentas. de la mano ahí. Hablamos al principio de los 700 millones de dólares que le cuesta al año la corrupción a este país. Hablamos también, quiero hablar del tema de la generación de empleo, porque son un tema que a la gente le preocupa, el hecho de que ahorita mismo la empleomanía ha disminuido bastante. Entonces, una pregunta para ti, que estás hablando de los 700 millones de dólares que le cuesta al país la corrupción. Porque es importante decir algo, la corrupción no solamente es arriba, la corrupción también es abajo. La corrupción cuando tú no haces la fila, la corrupción cuando tú quieres pagarle a la gente. Somos los del barrio que hacemos otro nivel de corrupción, porque hay que hablar de esa corrupción también. Entonces no es solamente la corrupción que hacen los diputados, como quieran decir, o los ministros de Estado, o los políticos, o los de cuello blanco. También hay corrupción en nuestra sociedad que hay que ir de la mano un poco como lo que dijo él, de educación y orientación demás. O sea, no hagamos aquí un paralelismo diciendo nada más que la corrupción le pertenece a los políticos y a los de cuello blanco y a los maleantes de la asamblea. Es que, pero son las actitudes del pueblo abajo también hay que hablar de ellas también. Exactamente. Pero son diferentes niveles de corrupción. Pero corrupción. José. Corrupción es corrupción. José, ¿de dónde viene esa corrupción? No, el diputado pero ¿de dónde nace? O sea, el ser humano no nace siendo corrupto. La diferencia, señor diputado, con todo el respeto que usted se merece, Ya escucho. es que usted le paga por hacer su trabajo y su salario, igual que usted lo tiene que hacer en base a criterio diáfano. Usted puede que sea un A mí que me político, registren, compadre. sí, puede que usted sea un político honesto y todo aquello, No pero hay puede, otros, no lo soy. muy bien, pero hay otros que no lo son. Entonces, la diferencia estriba en que la ciudadanía tiene todo el derecho de cuestionar a cuantos políticos quiera, porque precisamente ellos mandan a los políticos, no al revés. Y si tú haces una corrupción, no puedo hablar de eso. Entonces hablamos, no, pero es que usted está hablando de dos niveles. Yo con mi vida y usted con su vida puede hacer lo que usted quiera. No, la Pero en la corrupción política, abajo, a la donde política usted sea es servidor corrupción. público, usted es sujeto de que se le puede el mayor escrutinio está. Pero Miguel Ángel, la sociedad. Pero Miguel Ángel, aquí hay un tema. Aquí hay un tema. Yo te di la oportunidad, yo te escuché. Son dos conceptos diferentes. La corrupción, obviamente, si usted en la casa es un hombre infiel, usted está siendo también un hombre que está faltando Hay llamada. Pero en el tema político es otra escala, porque usted le paga los impuestos. Hay llamada. Adelante. Una llamada. Sí, buenas tardes. Sí, para decirle ahí al diputado Ortega que nunca jamás vuelva a decir lo que digo, que existe, es verdad, existe corrupción en todos los niveles, pero no se puede comparar, Dios mío, todo lo que se han robado esta gente, que han robado, que han habido prácticamente miles de millones de dólares se han perdido comparado con pequeñas cosas que puedan atacar al pueblo, porque el pueblo que trata de subsistir, no la sinvergüenza que se ha dado a los pueblos, porque aquí hay gente que han entrado, como mismo lo decía el refrán anterior, del gobierno anterior, entraban limpios y han salido millonarios, entraron millonarios y salieron 3 veces multimillonarios, así que no comparemos. Gracias, José. No, mira, Eso es una mala interpretación. Yo no estoy diciendo que quién robó más o quién robó menos. Yo estoy hablando de que es una actitud. Miren, si nosotros hablamos, si queremos hablar en serio, de verdad, este país tiene un nivel de corrupción impresionante, hermano. Impresionante. Y no solamente es de arriba, también es de abajo. No me vengan con esa pregunta que lo que tú te robaste es un pecado para los que son católicos, pecado chiquito o pecado grande, es pecado. Lo que está mal, aunque todo el mundo
lo Claro, haga es que- y lo que está bien, pero acuérdate está que la bien, aunque sociedad- nadie lo haga. No, es que no es Es que la todo corrupción igual. es igual en el, No, yo en lo el nivel entiendo. que la midas. Yo lo entiendo. Lo que Pero, representa ven acá, monetariamente pero es la otra diferencia cosa. es un agravante, que la corrupción, vamos, estamos claros, hermano, yo lo entiendo. Corrupción es corrupción, no importa el nivel que sea. Pero a nivel público, lo que existe es o sea, hechos. Miguel, ¿Cuántos de lo que tuvieron de. Miguel. Una de más? Ok. una cosa, Miguel. Obviamente, nosotros nos sentimos abrumados por el nivel de información que nos estamos enterando de la corrupción. Y yo sí tengo que darle la razón al diputado. La realidad es que el nivel de corrupción existe en el pequeño o en el grande, pero sigue siendo igual de malo. ¿Cuál es el sueño que nosotros tenemos que tener como panameños? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que predicarle a la juventud? Está mal. El camino bueno es mejor. El camino bueno es por aquí. Yo empresario, yo persona de la sociedad civil, yo colaborador, yo papá, yo hermano, yo hijo, este es mi actuar. Y con el ejemplo enseño. Y Panamá, la mayoría de los panameños es gente buena. La mayoría de los panameños son Sí, yo lo gente entiendo. sana. Y cuando yo veo el PRD, el partido que yo participo, o el panameñismo, o el CD, al final del día son fieles ejemplos de la sociedad panameña. Sí, pero- Y ojalá, hermano, ojalá que en la mayoría de los partidos participe gente que tenga ese mismo Yo sueño lo entiendo. de cómo construimos un mejor Panamá. Nuestra labor, que estamos aquí peleando por un mejor Panamá, como te estoy escuchando, que tú estás molesto porque el Panamá que estás viendo te molesta la Y estoy de acuerdo contigo. te molesta lo que está pasando. Hay que presionar, y yo creo en el derecho del individuo. Sí, yo lo Yo creo en cuestionar a nuestros dirigentes. Pero mire, yo les voy a decir una cosa. Los dos son padres, ¿cierto? Sí, claro. Rompo la cabeza si hacen algo en la ¿Cómo usted cree? ¿Cuál es el ejemplo, el primer criterio para aprender nuevas conductas que tiene todo sujeto? ¿Cuál es el primer ente que él mira? Los padres. ¿Cómo le llaman a los diputados? Padres de la patria. Si los padres de la patria no dan el ejemplo de pulcritud en el actuar, ¿cómo le vamos a exigir a la gente si qué modelo está viendo? Allí es donde está la Entonces, contradicción del no gobernante. está en la El contradicción. gobernante tiene que dar el primer ejemplo. Pero Es que de dónde va a salir un modelo de buena conducta si nadie lo el está dando. panameño, Usted, pero, todo Miguel, servidor público Miguel, tiene la responsabilidad de ser ejemplo de buena conducta. Miguel, es fácil de buen destruir, hacer. es fácil Él destruir. debe dar el Sí, ejemplo. es fácil Pero no al destruir. revés, que la gente que los hijos le enseñan a Una hablar. cosa nada más, diputado, una cosa, Miguel. Yo estoy de acuerdo, yo no tengo por qué defender a usted porque yo no soy diputado, pero te voy a decir algo. No, yo me defiendo solo. Le toca al panameño escoger a sus líderes. Hermano, Reflejo, y si tú lo tú acabas de decir. ves a estos individuos actuando mal, miran a Matilde. La gente quiere que esa mujer camina por el mundo adecuado y va predicando y va practicando lo que predica. ¿Te gusta o no te gusta? Ella va por ahí, una mujer hecha y derecha y va por ahí. A los otros legisladores les compete hacer lo mismo. Y si los que se portan mal, oigan, bájenle el martillo. Yo no sé ni cómo se llama el muchacho del interior que dijo que robó, que dijo que no sé qué, que sacó a la gente de los estadios, que hizo barbaridad y la gente vuelve y vota por el mismo tipo. Oye, ¿eso qué? Entonces la gente, bueno, pero entonces la gente se merece la vida porque volvieron a votar por él. Volvieron a votar por él. Tipo, digo, yo sí Pero entonces ahí viene la pregunta, ¿cuál es el origen del mal? ¿Es solamente por sentarse en la silla de político o de gran empresario o de presidente? No, nace de la sociedad. Y ustedes, aquí hay dos perspectivas, desde la privada y desde el sector público. Y ambos yo creo que van a coincidir. No, pero si yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo él, yo no estoy en contraposición. Yo creo que hemos visto el tema de la corrupción, pero no hemos visto la génesis de dónde sale la corrupción. Exacto. Entonces, si nosotros en nuestro país no apostamos por un sistema educativo que sea eficiente, hoy en día tenemos una educación que no es competitiva en la región con ninguno de los dos países que son fronterizos con nosotros, ni siquiera con Colombia, ni siquiera con Costa Rica. Tenemos, en los últimos estudios, las dos universidades públicas más prestigiosas del país, que es la Universidad de Panamá y la Universidad Tecnológica, han sacado dentro de una evaluación del 0 al 100
36 puntos. Yo creo que las Eso dos no, no. eso no demuestra, no, la Universidad de Panamá creo que fue 36 y la tecnológica un poco mejor, 13 puntos más. Un poquito más. Pero si nosotros no nos enfocamos en buscar los mecanismos, ya sea gobierno, empresa privada, que nos permitan a nosotros ser más competitivos, tener una educación de calidad. Aquí teníamos al expresidente Aristides Royo, aquí mismo sentado y nos decía, mira, hace unos cuantos años atrás nosotros intentamos implementar una reforma educativa hace más de 40 años y no se logró implementar. Entonces, si hace 40 años la educación de Panamá estaba atrasada, porque Y son los mismos sectores han que hoy pasado más de hacen las mismas cosas. porque han pasado 40 años más. Entonces Félix, vemos, Félix. Pero todo Aquí el mundo han se en el hogar. Hoy en día el joven, el indígena, el marginal, El campesino. el campesino, todo el mundo está más informado que antes. Hoy en La día tecnología. tenemos el escenario para hacer una revolución. Yo creo que regresando a América, específicamente a Panamá, creo que tenemos temas muy puntuales que prestar atención. Por ejemplo, que la antítesis de lo que era antes correcto versus lo que ahora no lo es. Como por ejemplo, antes, yo me acuerdo y lo hablamos en el programa pasado, cuando te quedaba en una materia, tu mamá te destrozaba el alma. Y te ponían a estudiar hasta que pasara la escuela. O hay de que alguien le levantara la Y bola. hay que exacto, que le dijera a la mamá, esto vaquero, que te voy a denunciar a la policía. yo quiero hacer esta pregunta. Y permítame terminar un momento, Félix. Y por eso lo hemos reflejado inclusive, y me considero parte del Partido Revolucionario Democrático. Soy PRD, y somos dirigentes políticos, gran mayoría de nosotros. Y somos dirigentes políticos, cada uno de nosotros aquí. Y la verdad es que yo escucho políticos decir que el clientelismo es bueno. O sea, De lo peor que me ha pasado en los y escuchar políticos decir otra clase de barbaridades. Entonces yo quisiera preguntarle a don Guillermo. A través de los años, los distintos gobiernos echan la culpa a diferentes gobiernos, pero es como dice el honorable, la educación viene de casa. No, pero los valores están perdidos. Mira bien, Hoy en día la señora es madre de cuatro, con dos padres, está trabajando. no le alcanza. Ella llega a la casa cansada. Además que llega a casa y no es unos muchachos, él está
Entonces, y esa revolución educativa que nosotros estamos propiamente predicando en este salón, viene de la mano del sector privado, viene de la mano del Estado, de cómo participamos y cómo le tiendes una mano a esa señora que tiene 4 hijos que tú lo puedes cuidar. Yo conozco hoy en día mamá y papá que habían educado 5 chiquillos en el hogar y hoy en día son profesionales en el chorrillo. Bueno, mira, mamá, 3 mujeres y yo, papá. Yo quisiera hacerle una pregunta. ¿Qué deberían hacer los panameños? ¿Qué deberían hacer nuestros gobernantes, nuestros empresarios, el sector político, el sector privado? Para mejorar el sistema educativo y la calidad del sistema educativo en nuestro país. ¿Cuáles deben de ser los primeros pasos para que nosotros podamos establecer una política educativa que pueda ayudar a sacar nuestro país del subdesarrollo en que nos encontramos, que nos podamos volver un país desarrollado? Porque el único mecanismo que nos permite a nosotros salir del subdesarrollo es teniendo una clase media fortalecida, y la clase media fortalecida se logra a través de la educación, porque entre más educación tenemos menos pobreza. Yo creo de una manera sencilla, en verdad. Y los problemas de la vida, para poder atacarlos y solucionarlos, hay que fraccionarlos. Cuando hubo un problemón enorme, es difícil pegarle ese problema. Pero tú ese problema lo sinceras y lo llevas a tamaños medibles, es más fácil. Entonces, estamos hablando que hay un distanciamiento entre el sector privado en la población y el sindicato de maestros. Hay un distanciamiento, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? ¿Enfrentándonos con ellos? No. Tendiéndoles un brazo. Es decir, hay un interés real de la población en tener el mejor sistema de educación del mundo. ¿Cómo lo hacemos? Copiándonos de los mejores sistemas del mundo. O sea, no hay que inventar el agua caliente. Y los llevas a agarrar la mano. Y entiendes cuáles vas a transformar, cuáles vas a jubilar, cómo lo vas a atender y cómo lo vas a hacer, porque al final del día ellos pelean por un espacio que tienen. Pero si tú los invitas y tú les explicas cuál es el camino, pues se suman. Y lo otro que hay que hacer, hay que sentirnos igual de orgullosos cuando hablamos de la educación de lo que nosotros vemos a la Marea Roja. Y igual de orgullosos como nosotros vemos al Canal de Panamá. El panameño tiene que blindar el sector educativo de este país de la misma manera que nosotros blindamos al canal. No importa si eres CD, PRD o panamista, tú te metes con el canal, tú tienes un problema, hermano. ¿Por qué? Porque todos pensamos que nuestro canal es nuestro, indiferentemente de qué partido es. Igual con la parte de la educación. Entonces, no solamente hay que hacer una revolución, hay que hacer una revolución porque emocionalmente sumamos al panameño a este problema. Entonces la gente habla de seguridad, no habla de educación como uno de los problemas. La gente habla de basura, no habla de educación. La gente habla de otros temas y no habla de educación. Pero al final del día es un tema educativo. Porque si tú entiendes que es que el país está sucio, porque el tipo que bota la basura no está educado, entonces bota la basura para que el otro lado. Y si tú entiendes que este país tiene los problemas que tiene porque no está suficientemente ilustrado con las herramientas, nosotros vamos a entender que tenemos que apoyar la educación. Pero solamente la vamos a apoyar, Félix, si los maestros y los demás actores de este sector se sienten que tú lo estás abrazando. Pero con un país educado no vamos a seguir teniendo a un electorado que va a votar por el político del pavo y del jamón en diciembre, que no le importa en lo más mínimo mejorar el sistema educativo. Todos los días recibo solicitudes de mi oficina, todos los días. Dame esto, quiero todos los días. ¿Cómo le digo a la gente? No hay partida circuital, ya no hay partida, te miran mal y ya te van preparando para darte la raya porque no está dando. Pero déjame decirte lo que yo te quería decir. Pero si le sale una compra por ahí, entonces es no. corrupto. Déjame decirte algo. Para mí el problema fundamental es, ¿sabes qué? La casa, el hogar, la familia, no es la escuela. La escuela es un complemento. Pero si tu papá y tu mamá no te enseñaron que no hay que ser corrupto, que no hay que tirar la basura afuera en el patio, que no hay que insultar al viejito, porque yo antes, cuando yo estaba niño, tú respetabas a los viejitos. Y si usted llegaba con un borrador a la casa que no era suyo. Un día llegué con un lápiz que no era mío, un lápiz. Y con ese mismo lápiz mi mamá me dio una cabeza. Y, no te quiero hacer, mamá, un día. O sea, yo lo que quiero decir, para mí, te voy a cerrar con esto.
todo comienza en casa. Todo comienza en casa. Yo lo veo a todos ustedes, yo siempre se lo digo a ustedes cuando hablamos. La juventud es el relevo de todo lo que estamos haciendo. Lo acaba de decir el compañero. ¿Quién acaba de decirlo? El futuro. Y el futuro, hermano, ¿de quién está? Nuestra. Ustedes tienen que hacer que las cosas cambien como nueva generación de jóvenes revolucionarios, torrijistas, patriotas o el nombre que le quieran poner. Son ustedes. Mire, árbol torcido, papá, jamás su rama endereza. Ya lo que estamos viejos, tenemos que tener conducta, lo que tenemos, las edades que tenemos, ya no podemos echar para atrás lo que hemos hecho, lo dejemos de hacer. Pero yo sí te puedo decir algo, yo me siento todos los días orgulloso de mis hijos. Todos los días. Porque son serios, porque son responsables, no son delincuentes, no andan en droga, son educados, etcétera, etcétera. Porque eso fue lo que me enseñaron a mí primero. Y si yo se lo enseñé a ellos, la lógica que ellos se lo enseñen a los hijos de ellos. Y así vamos. Entonces, para mí, en la escuela no te enseñan la educación, mentira. Te enseñan a tu padre y tu madre. En la escuela no te enseñan matemáticas, primero te enseñan a contar la casa. Honorable. Honorable. Ese es mi primer consejo. Honorable. Nosotros somos personas afortunadas. Yo estoy 100% acuerdo. Nosotros somos personas afortunadas que tuvimos padres presentes. Así es. Que nos enseñaron el camino. Pero para esos panameños que no tienen esa suerte, que tienen hogares disfuncionales, que tienen madres que están trabajando por ustedes, porque la realidad es que la mamá trabaja porque el papá es ahí donde tenemos que legislar, ahí sí te veo. Entonces, bueno, yo no sé si legislar, no, ahí sí pero legislar. darle la infraestructura para que esa madre tenga un lugar donde dejar a esos muchachos y que nosotros cumplamos ese espacio que ella físicamente no puede porque tiene que tener el pan en la casa, pero eso es verdad. No, estoy de acuerdo contigo, yo no estoy discutiendo. Entonces nosotros nos sale mucho más barato prevenir a través de invertir que corregir luego que ya tenemos ese árbol torcido como tú bien. Y con esa reflexión ya el tiempo se nos ha acabado. Sin duda este programa era para darle 2 o 3 o 4. Me encantó. Claro. Me gustaría que se pusiera más organizado. Bien, usted es bienvenido siempre. A toda esa gente hablando no se puede. Así que le damos las gracias a los 2 invitados. Estuvieron con ustedes hoy. Porque yo soy periodista, José Restrepo. Félix Molanier. David Melo, buenas tardes a todos. Ricardo Améstica. Verdugo. Cristina García Miró.